Comenzamos aquí en el Telediario esa entrevista con Pablo Iglesias, que nos decía al comenzar que su aspiración es ganar al Partido Popular, considerando que van a superar en votos al Partido Socialista, es lo que dicen las encuestas y ustedes lo dan por bueno. ¿Qué va a hacer para convencer a los socialistas de que le den el apoyo que ustedes no les dieron? Nosotros vamos a tender la mano al Partido Socialista independientemente del resultado, como hicimos después de las elecciones del 20 de diciembre. La configuración del gobierno dependerá, digamos, del resultado de cada uno, pero nuestra apuesta es firme, lo mismo que dijimos en la anterior campaña electoral y después de las elecciones del 20 lo decimos ahora. Queremos gobernar con el Partido Socialista y pensamos que se equivocan al señalarnos a nosotros como adversario cuando el adversario debe ser el Partido Popular. Pero entonces hubo obstáculos, no sé si uno de ellos fue la convocatoria de un referéndum en Cataluña. ¿Estarían dispuestos a ceder en ese punto, si fuera necesario? Nosotros dijimos siempre que estábamos dispuestos a dialogar sobre cualquier cuestión, que nosotros teníamos y mantenemos una posición sobre la cuestión catalana en la que pensamos que sería bueno que hubiera una consulta, pero que estamos dispuestos a dialogar con el Partido Socialista y además a sugerir que quizá el protagonismo deberían tenerlo las fuerzas políticas catalanas en este aspecto. ¿Pero eso quiere decir que se lo replantearían si fuera una de las condiciones para formar gobierno? Nosotros no vamos a plantear ninguna línea roja. Vamos a ¿Ni siquiera esa? Ninguna línea roja en una negociación. Nosotros vamos a ser coherentes con nuestro planteamiento. Hasta la fecha no conocemos ninguna propuesta mejor que la del referéndum y quizá porque es una buena propuesta nosotros somos la primera fuerza política en Cataluña, pero si el Partido Socialista tiene una mejor, pues la discutimos. En cualquier caso, dudo mucho que esa cuestión pueda ser un obstáculo para que formemos gobierno, que es algo necesario en este país. ¿Va a ir Íñigo Errejón a las negociaciones? Lo digo porque hay quien dice que es más fácil con él que con usted. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un equipo de muchos compañeros que negocian muy bien y creo que además todos pensamos muy parecido respecto a cómo tienen que ser las negociaciones y yo volveré a contar con los mejores. Volviendo a esa posibilidad de convocar un referéndum en Cataluña, que es una de las cuestiones que ellos desde el Partido Socialista han señalado como un impedimento para llegar a un acuerdo, ¿esa convocatoria sería con un cambio en la Constitución o no? Hay fórmulas jurídicas más que viables, como han señalado algunos expertos en derecho constitucional. Tanto el señor Pérez Royo como el señor Rubio Llorente han señalado vías que van desde la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum hasta el propio artículo 92 de la Constitución o incluso una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que emplazaba una posible consulta como resultado de un acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados. Una cosa para nosotros sí es fundamental. Cualquier cambio en la Constitución española lo tienen que decidir todos los ciudadanos españoles, pero creo que hay fórmulas jurídicas viables para que pueda haber una consulta, que es además una propuesta que a nosotros nos inspiró el Partido Socialista de Cataluña hace apenas 2 años. Bueno, hay constitucionalistas que también piensan que no sería posible convocarlo sin una reforma de la Constitución. En cualquier caso, la reforma de la Constitución la harían con el resto de los partidos políticos. ¿Seguir adelante con esa convocatoria? ¿Tratarían de conseguir un consenso? Es imprescindible. Yo creo que también en ese caso. Yo creo que cualquier cuestión que implique una modificación constitucional implica abrir un diálogo amplio y hay una figura que prevé la Constitución y que yo creo que sería muy saludable utilizar, que es el referéndum. Si hay que tocar la Constitución, además del protagonismo de los grupos políticos, yo creo que estaría muy bien preguntar al conjunto de los ciudadanos españoles qué opinan de que se produzca un cambio constitucional. ¿Y si no lo fueran a hacer con ese cambio constitucional? Si los ciudadanos no están de acuerdo, no se pueden hacer, pero nosotros somos demócratas y estamos convencidos que cada vez que se pregunta a la gente acierta. Ha surgido en esta precampaña la posibilidad de que planteen esa misma posibilidad en el País Vasco, que defiendan esa idea también allí. Nosotros pensamos que es bueno que haya democracia y hablamos también como la primera fuerza política en el País Vasco. Nosotros ganamos las elecciones al PLV en el País Vasco y no queremos que el País Vasco se vaya de España, pero pensamos que por vías democráticas los ajustes institucionales de tipo constitucional a una cuestión que ha traído de cabeza a nuestros políticos en los últimos 30 años, como es la cuestión territorial, seguramente se soluciona de manera más coherente. Es llamativo que nosotros seamos la única fuerza política española de ámbito estatal que gana las elecciones en Euskadi y que gana las elecciones en Cataluña. ¿Cree que se equivocó cuando hizo ese reparto de los puestos de gobierno en aquella rueda de prensa en la que habló de la vicepresidencia, de los ministerios que serían para Podemos? Entonces, hoy, pasados unos meses, ¿cómo ve aquel episodio? Bueno, nosotros vimos que el Partido Socialista, cuando gobernó en el País Vasco con el PNV, tenía la vicelendakaritza. Cuando gobernaron con el Bloque Nacionalista Galego en Galicia, la presidencia era del Partido Socialista, el señor Turiño, y la vicepresidencia del BNG. En el gobierno de la Comunidad Valenciana, la presidencia la tiene el Partido Socialista y la vicepresidencia es, como todo el mundo sabe, de Compromís con Mónica Oltra. Es una cuestión obvia. Yo creo que lo sorprendente es un partido que quiere hacer un gobierno de coalición gobernando solo. Eso no es un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición
votación se participa en función a los votos que tiene cada uno. Ellos reprocharon a Podemos y a Pablo Iglesias en concreto que no se lo hubiera dicho antes. Bueno, el Partido Socialista en aquel momento dio a entender que nosotros estábamos dispuestos a dar un cheque en blanco y nosotros mantuvimos una lealtad institucional a la jefatura del Estado que yo creo que debería ser ejemplo. Cuando uno tiene una propuesta de gobierno, y la primera propuesta de gobierno que se puso encima de la mesa del jefe del Estado fuera nuestra, por lealtad institucional, a quien corresponde transmitirla en primer lugar es al jefe del Estado. Voy a hablar de alguna de las propuestas que defiende Unidos Podemos en esta precampaña electoral. La verdad es que cuesta llamarle precampaña porque da la impresión de que es una campaña electoral, y es esa bajada del IVA, sobre todo el IVA reducido, ¿no?, el reducirlo aún más, y la subida del IRPF. ¿A partir de 60.000 euros o se plantean también en rentas menores? No, a partir de 60.000 euros, porque en este momento quien gana 60.000 euros al año paga lo mismo de IRPF que quien gana 300.000. Nosotros decimos, establezcamos unas escalas proporcionales entre 60.000 y 300.000 para que pague menos el que gana 60.000 respecto al que gana 300.000. Y luego, por supuesto, bajar los impuestos pues a la gente que lo necesita. Un IVA de un 4% a los productos de primera necesidad nos parece del todo sensato. Venimos de experiencias de gobierno en los que las subidas del IVA afectan por igual a quien más tiene y a quien menos tiene, lo cual es una injusticia. Nosotros entendemos hay que bajar los impuestos a la mayoría social y hay que subírselos a la minoría que no ha sido lo suficientemente solidaria. ¿Eso es suficiente para cumplir con las exigencias de Bruselas? Recordamos esa cifra que se baraja todos los días y que se menciona, los 8.000 millones de euros procedentes del déficit. ¿Con eso se recauda suficiente? Eso es imprescindible. Yo creo que un gobierno tiene muy poquitas opciones fiscales cuando tiene que cumplir sus obligaciones con Europa. Hay algunos que prefieren recortar en sanidad o recortar en pensiones. Nosotros preferimos hacer una reforma fiscal más progresiva que nos acerque un poquito a la media europea en presión fiscal, que estamos 5 puntos por detrás de la media europea. Y con respecto a Europa, decimos lo mismo que el primer ministro de Portugal y que el primer ministro de Italia. Hay que reducir el déficit, sí, pero a un ritmo menor. ¿Se plantean aumentar el gasto público? Porque eso haría que aumentara más el déficit. Es imprescindible aumentar el gasto público sin necesidad de que eso aumente el déficit, haciendo una reforma fiscal sensata, entre otras cosas, porque eso sirve para resolver los problemas de demanda interna. Hay algunos que decían, reduciendo los salarios y precarizando las condiciones de empleo se solucionan los problemas, pero entonces la gente pierde su capacidad de consumo. En las economías de mercado se fundamentan en última instancia en la capacidad de consumo. Si excluimos del consumo a buena parte de la población, y en España 1 de cada 3 ciudadanos está en situación de pobreza, tenemos un problema no solo de justicia social, un problema económico. Lo que nos han demostrado los países más serios, y en este caso los últimos 4 años en Estados Unidos son un ejemplo muy claro, es que en situaciones de crisis hacen falta políticas expansivas. ¿Pero salen de verdad las cuentas con ese aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas y aumentando el gasto público al mismo tiempo que se reduce el IVA? No solamente salen, sino que salen mejor. Nosotros somos la única fuerza política que ha presentado una memoria económica, y lo que estamos diciendo básicamente es que hay que tomar decisiones. Cuando hay que hacer ajustes, nosotros entendemos que una reforma fiscal es lo más sensato, y que en economías que se fundamentan en el consumo interno, elevar el salario mínimo y mejorar las condiciones de trabajo es lo más sensato. Se supone que las 2 reformas laborales que hicieron los gobiernos del PP y del PSOE eran para acabar con la temporalidad y con la precariedad. No lo han conseguido. Seguimos teniendo una tasa de desempleo del 21% que se eleva a más del 50% si hablamos de los jóvenes. Creo que cuando todas las políticas que se han llevado a cabo fracasan, es sensato hacer otras diferentes. Sé que no le gusta, pero le tengo que preguntar por Venezuela. Ha dicho que hay gente que se preocupa de dónde no se respetan los derechos humanos. Depende del país. ¿Usted cree que en Venezuela se respetan los derechos humanos? A mí no me molesta que me pregunten por ningún país, pero creo que es una evidencia para todos los espectadores que a algunos les preocupan los asuntos de Venezuela respondiendo a una lógica electoral en España. Parece que muy poquitos han hablado de las relaciones de la Casa Real Española con la monarquía saudí, o que haya empresas españolas que hacen negocios con países que son una dictadura donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. A mí no me gusta que se violen los derechos humanos en ningún sitio, ni en Venezuela ni en España tampoco. Y en España se han violado, porque la vivienda es un derecho humano y los desahucios en este país han privado de derechos humanos a muchos ciudadanos. Si a mí me preguntan ¿por qué estoy más preocupado por España o por Venezuela? Pues perdóneme, pero estoy más preocupado por España. No le he preguntado eso, le preguntaba si considera que en Venezuela se respetan los derechos humanos.
Bueno, seguramente hay algunas cosas que se podrían hacer mejor, pero parece también evidente que la situación no es diferente a los países del entorno. Creo que la situación no es muy diferente a la situación de Colombia o a la situación de otros países de América Latina. Y creo también que es evidente que a algunos solamente les preocupan los derechos humanos en Venezuela para utilizarlo como arma electoral en España. Y creo que en una democracia consolidada como la nuestra, utilizar lo que ocurre en un país porque no se tienen argumentos para hablar de España no es propio del nivel democrático del que deberíamos presumir. Las declaraciones que ha hecho hoy mismo Alberto Garzón, que ha dicho que Leopoldo López, el opositor encarcelado, es un golpista. A nosotros nos parece que no tiene que haber presos políticos en ningún lugar. Ahora bien, yo creo que hay que respetar las resoluciones de los tribunales. Creo que, por desgracia, Venezuela es un país con una enorme tradición de golpes de Estado, el último de ellos en el año 2012. Recuerdo además que cuando se produjo ese golpe de Estado, un editorial del diario El País justificaba ese golpe de Estado. Yo creo que todos deseamos sociedades sin presos políticos y sin golpes de Estado. Bueno, le voy a preguntar por una afirmación que también hizo ayer. Dijo que era el líder de la nueva socialdemocracia, algo que ha provocado mucho revuelo. ¿Cree que el resto de los líderes de la formación que ahora lidera son también socialdemócratas? Yo no hice esa afirmación, dije que en España es necesario ocupar un nuevo espacio que yo definiría como de cuarta socialdemocracia y que tiene que ver con el abandono por parte de algunos del espacio de defensa de los derechos sociales. Y efectivamente me siento cómodo con la etiqueta. Nosotros hemos presentado un programa socialdemócrata, un programa que además compartimos con todas las fuerzas políticas que tenemos el honor y el privilegio de liderar. Creo que lo que ha ocurrido es que algunos se creyeron aquello que decía Tony Blair o Gerhard Schroeder de la tercera vía y de alguna manera se han visto subsumidos por las fuerzas políticas conservadoras. Si a nosotros nos etiquetan como socialdemócratas, nos sentimos cómodos porque tenemos un programa socialdemócrata. Algunos miembros del PCE han salido a responder, incluso en las redes sociales, con un hashtag que decía "somos comunistas", aclarando que no tenían ningún problema en sentirse como tales y no como socialdemócratas, hacían una diferenciación. Y me parece muy bien, todos los colores y todas las identidades son bienvenidas en el proyecto político de cambio, pero nuestro programa de gobierno es el que es un programa consensuado por todos y si hay alguna etiqueta que sirva para definirlo es la de un programa progresista de corte socialdemócrata. Bueno, no tenemos más tiempo. Quería preguntarle, ¿va a ir a ver al Papa en septiembre? Si está dispuesto a recibirme, para mí será un honor. Tengo mucho interés en poder conversar de tú a tú con Jorge Bergoglio, le tengo mucha admiración a pesar de las diferencias y ojalá sea posible. Y una pregunta más, hoy está en la portada de un periódico, ¿por qué Pablo Iglesias lleva corbata? Como la lleva, aprovecho para preguntárselo. Siempre contesto la verdad. Me la regaló a Ana Rosa y la verdad es que creo que no me queda mal y me veo muy a gusto con ella. Muy bien. Pablo Iglesias, muchas gracias por estar con nosotros en el Telediario. Un placer, hasta pronto. Buenas noches.